Área de miembros, ¿cómo les va? Los tuve un par de días medio en solitario, pero hoy arrancamos ya con lo que prometimos. Vamos al punto. Magia ceremonial con San la Muerte. Primero tenemos que entender qué es lo que queremos hacer. Aquí en el área de miembros yo les voy a decir el qué. ¿Sí? El cómo siempre tiene un costo. ¿Sí? Es una cosa intransferible si no hay una contraprestación. ¿Sí? Digamos, la magia es como el tenis. Yo creo que lo entiendas así. Es como el tenis. Es lindo, ¿sí? Te hace viajar por el mundo, todo lo que vos quieras, pero es caro. ¿Sí? La magia como disciplina, la brujería también, la religión es cara. Necesitas elementos que no necesariamente son fáciles de conseguir o son más escasos de conseguir porque son específicos para una disciplina. Si vos no tenés una daga, un báculo, ¿sí? Una copa, si no tenés elementos ritualísticos, no tenés un lugar de trabajo, no podés hacer magia ceremonial. Ahora bien, la magia ceremonial es un estadio primitivo del desarrollo de la magia mental. Tiene que llegar un momento que el altar pasa a ser un objeto de culto y comunicación y no un área de trabajo operativo, porque tu área de trabajo operativa es todo el universo. Por lo cual acá entran en cuestión tres cosas. La primera es, ¿cómo hacemos magia ceremonial con un culto criollo? Si el culto criollo es brujería, porque trabaja con elementos de la naturaleza. Que sea brujería no significa que no sea magia. La brujería es una buena administración del comportamiento y fluir de la madre naturaleza aprovechando sus causas y casualidades y acausalidades para producir cambios en la realidad sin alterar el desarrollo mismo de la naturaleza o el monopolio natural. Por contraparte, la parte mental de la espiritualidad busca el orden de esa naturaleza. Por lo cual, siendo nosotros seres convergentes en tres estados simultáneos de existencia, necesitamos entender cómo funciona la mente del universo para aplicar el orden en nuestro propio universo, que es nuestro ser, compuesto de estos tres estados de existencia simultánea. Cualquier LAM de Crowley te diría, el vehículo del espíritu es el alma. El aiguas de tu espíritu sos vos. Tu alma, tu cuerpo álmico es el tuaiguas, tu LAM, tu Merkabah. Tu cuerpo tiene todos los elementos espirituales para que vos puedas practicar un desarrollo espiritual sin tener que necesariamente recurrir a otro ser tan imperfecto como tú. Eso es la doctrina unificada en la magia ceremonial. Porque eso es la exaltación del arte de la magia ceremonial. Ya sabemos que hay subjetividades, egoísmos y ambiciones personales de cada mago. Eso es obvio, como cualquier persona en cualquier otra disciplina. Pero ustedes tienen que aprender a hacer magia. Y la única forma de aprender a hacer magia es haciendo magia. Por eso eventualmente aquí en el área de miembros voy a mostrar rituales de magia. Que yo voy a performar para que ustedes vean cómo son. No les voy a explicar, pero sí para que vean cómo son. Cómo lo hacemos nosotros. Esos contenidos vamos a ver. Vamos a concentrar la información en la magia ceremonial, aquí en el área de miembros. Les voy a proporcionar información básica sobre bibliografía que ustedes deberían dominar, sea diciéndoselos o dejándoles una tapita aquí. Mi silencio implicará que presten más de la debida atención. Por lo cual, tienen que entender que su cabeza debe aprender a pensar como un mago o una meiga. Acá no importa tres carajos si sos hombre, si sos mujer, si sos travesti, si sos no binario, si sos enano, si sos negro, si sos chino, si sos comunista, si sos cristiano, si sos un evangelista devenido en macumbero, si sos salamuertero, si sos ateo o sos un presidente de un país. No importa. No tiene ninguna importancia. Acá por lo menos no. ¿Por qué?
Así seas Biden o Bukele, si vos no te sentás en el círculo a hacer magia, la magia no sucede. Hay que hacerla y la tiene que hacer la persona. No te la pueden hacer por los demás. Entonces es un trabajo individual. ¿Sí? Mentira es que vos necesitas de otra persona para hacer magia. Eso es mentira. Lo que necesitas de otra persona es para producir magia realmente eficaz. El secreto está en tener una compañera o compañero o compañía que tienda a la permanencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos necesitas contención, tanto como el otro la necesita. Hacer magia te da un peso mental, lo que se llama mental burden o peso mental, que hace que la vida se vea con cristales más complejos. Entonces tu comprensión de las cosas son capilares. Vos salís a la calle y suceden millones de procesos donde vos interpretás muchísima más información que el que está esperando un bus. La magia tiene sus atavíos, sus formas de ser, ¿sí? En el mundo occidental, con mayor presencia del Leján-Paz, tiene todo un atavío, un maniqueísmo, tiene una estética, tiene un perfil social. Generalmente son personas desconformes, ¿sí? O personas con complejo de inferioridad. Personas que tienen problemitas en la cabeza también. Y esas personas son las que cagan la magia. Porque esa persona no viene a hacer magia, viene a justificar sus desviaciones e incapacidades dentro de un sistema doctrinal para transformarlo en una religión que otros obedezcan para satisfacer sus perversiones y desviaciones. Eso se le dice síndrome de Magitus o ibris, una desmesura psíquica. Esa desmesura tiene que ver con el manejo del ego y con el error de identificarse con algún dios. El mago no debe identificarse con ningún dios. Es decir, él es Dios. No es Satán. No es el hijo de Satán. No es el anticristo. No, eso es una estupidez. ¿Sí? Eso es una ibris. Eso es un engaño de la mente. Eso es una deformidad. Una cosa que tenés que suprimir y borrar. Vos estás en una realidad limitada, con 5 sentidos, y requiere grandes esfuerzos de la mente y del cerebro físico para producir magia real, ceremonial, con resultados de visualización de los espíritus. Y que se te llene de terror, lo que vos, donde no te da el sol, cuando sabes que se aparece el espíritu y el espíritu se hace presente y te hace saber que está ahí. Porque si vos tenés una columna de incienso y el incienso se hace un codo y da una vuelta y empieza a hacer una cobra gigante a contrarreloj y vos ves la cabeza de la cobra en el humo y ves que se mantiene el humo en posiciones porque tenés la manzana rodeada. Entonces eso es la evocación mágica. Es una adrenalina, un viaje, una enseñanza que vos podés aprender. Por ejemplo, en esta casa yo te puedo enseñar en 3 meses a aprender evocación mágica. Pero te va a costar 2 años, en realidad. Aprender es fácil. Hacer evocación es lo complejo. ¿Por qué? Porque requiere dedicación, es un arte marcial prácticamente, produce mucho desgaste, tenés que alimentarte bien, tenés que comer un poco más o ayunar un poco más, dependiendo del tipo de panteón con el que te conectes. Así que bueno, para el área de miembros más o menos este es el curso de magia ceremonial en San la Muerte. Obviamente lo vamos a basar en San la Muerte Doctrina Unificada, cuaderno número 1, los generales del Ignitum. Ya le dimos a la gente en el último sábado 84 un poco de información sobre el asunto. Ahora todo el tema generales pasa al área de miembros. Obviamente era para mostrarles a la gente un poco de qué iban a tratar las cosas, pero aquí vamos a hablar así, en crudo, sin efectos, sin nada. Más que nada que lo tomen este contenido como algo que les sea de utilidad, ¿sí? Hoy les voy a recomendar 3 bibliografías. La primera es Franz Bardon, Iniciación al Hermetismo, vuelvo con los mismos libros. Y Introducción a la Evocación Mágica o Iniciación a la Evocación Mágica. Estos 2 libros son libros de lectura obligatoria. Son los 2 libros más sencillos y a la vez más completos en lo que se refiere a aprender evocación mágica con elementales.
que es la parte más terrorífica de la evocación mágica. Es decir, Franz Bardon le otorga a la gente la capacidad de entender que para ser un mago primero tenés que dominar los elementos. Entonces no se empieza con el Ars Goetia. No se empieza así. Se empieza con los elementos. Entonces hay contenido escrito, va a haber podcast. El podcast va a salir para todos, pero va a haber contenido que solo los del área de miembros van a entender, ¿sí? Como una especie de complicidad para invitar a la gente a participar, claro está. Mi nombre es Pablo Barrera y nos vemos la próxima semana con la segunda parte, con la review ya puntualmente, ¿sí? Del libro de Franz Bardon. Y adelanto, estamos en 15.600 suscriptores, hoy 25 de mayo. ¿Sí? Cuando lleguemos a los 16.000 suscriptores, va a estar el Sabbat número 85. Pero les quiero adelantar de lo que vamos a hablar. En el Sabbat número 85 vamos a hablar de este libro. De este libro vamos a hablar en el Sabbat 85. Así que prepárense, pues va a ser largo ese Sabbat. Creo que es un Sabbat como para no hacer ninguno más después hasta la data del santo. Porque lo que vamos a hablar ahí, que ya está grabado todo, ¿sí? The Voodoo Gnostic Workbook, de Michael Bertiox. Mi review personal, con el libro en mano, haciendo una review de todo el libro. Obviamente va a haber partes que no voy a poder decir, obviamente. Pero sí dar una definición, por lo menos para que la gente se informe sobre este autor. Este es uno de los libros de magia más importantes que todo mago ceremonial debe tener en su casa. Esto es la evolución de Telema. Esto es la prueba de que la doctrina unificada es viable. ¿Por qué? Porque acá se explican cómo hacen las cosas para funcionar. Pero para poder trabajar con este tipo de entidades, los loas del vudú gnóstico, los judú, tiene que haber amor, como con San la Muerte. ¿Sí? Así que Sabbat 85, prepárense. Mi review personal del libro de Michael Bertiox, lo más completo que se pueda, ¿sí? Aquí en Pablo Barrera Magia acá. Chau, chau.